con mucha claridad, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dos cosas importantes. ¿Y quiénes son los espíritus engañadores, hermanos? Porque cuando yo comencé este tema, fue hace 40 años. Cuando yo veo aquí que dice espíritus engañadores con E minúscula, ustedes tienen que recordar que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, el espíritu engañador es aquel que se ocupa de hablar engaño, de decir mentira, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos lo recuerda en el versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 4 y 5. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando con su hijo adoptivo. Era hijo adoptivo porque desde muy pequeño se fue con el apóstol Pablo y anunciaban la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo le está haciendo esta recomendación, no nada más aquí, hermanos. A él escribió 2 cartas. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, dándole toda esta clase de explicaciones. En otra les dice: procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes lo delicado que es la enseñanza? Porque tendrás que enseñar píamente al discípulo, al educando. Entonces llegamos a estas señales que dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por lo tanto, le hace una observación. Tenemos que ir a grandes rasgos, hermanos, porque tenemos que llegar al asunto, a la raíz del problema, dice la palabra del Dios vivo. En el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido, dice la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no puede haber engaño. La palabra de Dios es verdadera. Entonces, si tú andas en la verdad, no habrá nada ni nadie que pueda arrebatarte de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, los postreros tiempos, dice la palabra de Dios. ¿Qué es eso, hermanos, de postrero? Último en orden, al final. Que se queda o viene al final. Ahora vivimos en la edad de gracia y según la Biblia, esta será la última edad antes de la venida de Cristo en el aire. Lo cual quiere decir, hermanos, que si, no sé por qué causas, pero la nación de Israel fue nación en 1948 y ya tiene más de 70 años. Los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos son 80. Y con toda su fortaleza, son molestia y cansancio. Pero pronto pasan y volamos. Yo todavía trabajo. Y cuando llego a la casa, quiero bañarme y quiero irme a dormir.
para poderme levantar al siguiente día a las 6 de la mañana. Sí, hermanos, es cansado y difícil, pero pues imagínense ustedes el problema que estamos viviendo. Entonces Dios nos ha dado señales para indicar dónde estamos en los postreros tiempos. Vamos a ver alguna señal, hermanos, que dice allí en la palabra del Dios vivo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice perfectamente la manifestación en los venideros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, dice la Escritura, la palabra de Dios. La otra parte que vimos que es apostatarán, dice la palabra, apostasía, acción y efecto de negar la venida de Dios, abandonar, cambiar opinión o doctrina, dice la palabra de Dios. Se ha visto por todas partes, hermanos, que en realidad hay muchos problemas, hay muchos falsos cristos. Estaba yo escuchando que desde tiempos inmemoriales, allí en Israel ha habido muchos falsos cristos. Hoy en día hay muchos falsos. Es más, están esperando al Mesías todavía, hermanos. Todavía andan así con su traje negro. Yo vine de negro, ¿verdad? Con un sombrerito y su gabardina. Pero ellos están esperando al Mesías. Lo que ellos están esperando es el anticristo, hermanos. Y ahí va a estar el problema. Porque Dios va a tratar con ellos por esa causa. Entonces, hermanos, vamos allá, porque Cristo, el Señor Jesucristo, explicó a sus discípulos acerca del final de esta edad presente. Por eso vamos al Evangelio según San Mateo. Quiero invitarles allá, hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 24 de la palabra de Dios. Porque aquí el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos. Dice la Escritura, a sus discípulos, dice la palabra del Dios. Les está dando una idea de lo que sucederá, pero con muchas explicaciones. Les está platicando y les está hablando en el orden. Y dice la Escritura en el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos estaban oyendo, hermanos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, como dice ahí, hermanos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Imagínense ustedes, hermanos. Lo que pasa, hermanos, aquí es que ellos pensaban que ese asunto se iba a resolver en esos días, pero no, hermanos. Ya han pasado casi 2000 años del asunto. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí viene el problema, hermanos. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuidado, hermanos. Porque más adelante dice que aún a los más reconocidos pueden ser engañados. En el tiempo de la pandemia, hermanos, escuchábamos al hermano Elfego Ramírez desde allá, desde Chinampa. Manténganse firmes. Era una frase. Y a mí se me quedó. A mí se me quedó esa frase. Manténganse firmes. Y sí, hermanos, si no te mantienes firme,
vas a tener muy serios problemas, dice la palabra de Dios. Entonces les decía, hermanos, en el versículo, dice, a muchos se engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Imagínense, hermanos, estamos así como tensos, que una pandemia, que cerraron las iglesias. Pues muchas iglesias, hermanos, cerraron y no abrieron. Ya no están ahí. ¿Se imaginan ustedes? Cuando el miedo y el terror acaba o destruye al ser, hermanos, no hay que tener miedo. El pastor que me enseñó, me llevó allá a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice, no temas ni desmayes. ¿Se imaginan ustedes? Después de los afanes de nuestro trabajo, podemos estar delante del Señor, porque el que nos da las fuerzas es Dios. Dice Isaías 40:29, Dios es el que da esfuerzo al que está cansado y fatigado, y al que no tiene ningunas. Yo a veces digo, no sé si podré levantarme mañana, y me levanto, hermanos, porque es Dios el que alimenta el cuerpo de los que hemos creído, dice la palabra de Dios. Por eso Él nos levanta nuevamente, hermanos, al siguiente día, y dice la palabra de Dios, donde estábamos aquí, ¿verdad? En el versículo 7, y dice la palabra de Dios, 6, oyeis rumores de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice la palabra de Dios. Vean ustedes, hermanos, que ya ha habido 3 o 4 intensos terremotos allá en Medio Oriente. Todavía no los hemos sentido acá, pero créanme, hermanos, prepárense para el encuentro con nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Entonces, aquí viene lo más difícil, hermanos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Imagínense todo lo que les está explicando a los discípulos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el problema, hermanos. Cuando el hermano Elfo Ramírez dijo, manténganse firmes, quiere decir, permanezcan en la iglesia, hagan la lectura de la palabra de Dios y hagan oración, porque es básico y fundamental al creyente. Sí, hermanos, es nuestra regla a seguir, porque los días que vienen son malos. De hecho, hermanos, la carestía nos está dando una sacudida terrible, pero yo no quería leer el versículo 13, porque dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí es donde ya está más difícil la cosa, porque aquí ya estamos hablando del fin. Y el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Saben por qué dice así, hermanos? Porque allí va a haber mucho frío. En Israel va a haber mucho frío. Y no se puede caminar. ¿Qué será de la mujer que esté encinta, hermanos? Tremendo. Entonces, hermanos, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice la palabra de Dios. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Pónganse listos. Dios va a proteger a su pueblo. Lo va a proteger. Pero tenemos que mantenernos firmes. Cuando les diga mantenernos firmes, ya saben a qué me refiero, hermanos. Como el soldado. Soldado le dicen, mantente firme. Ahí está, no se mueve. Entonces, cuando nos hemos ordenado delante del Dios Todopoderoso, hermanos, va a haber muchos decires, dice la palabra de Dios. Y dice el 23, hermanos, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en el libro, en el otro libro, hermanos, aquí en San Lucas 17:37 dice, ¿cuándo, Señor? Pero aquí no está esa frase. Aquí nomás dice el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Cuando hay un terremoto, en las tiendas grandes, ponen un círculo allá abajo y ahí le ponen lugar de reunión. Es donde probablemente, hermanos, se pueden defender. Pues es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. Pero para nosotros no es una probabilidad. Que quede bien claro, hermanos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que no se desalienten, ni se atemoricen, hermanos. Crean en Dios. Porque así dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a levantar lugar para vosotros. La palabra de Dios, hermanos, ahora está en nuestras manos para que nosotros hagamos el trabajo de evangelismo, no para llenarnos de miedo o para saber, me moriré o alcanzaré a llegar a los 15 o 20 años que faltan para que venga el Señor. No, hermanos, no estén pensando así, porque el asunto no es pensar así, el asunto es llevar el evangelio a los que no lo conocen. Yo estoy sorprendido, hermanos, estoy sorprendido que 7 jóvenes se hayan convertido al evangelio. Quiere decir, hermanos, que tenemos trabajo. Tenemos trabajo que hacer en el nombre
de Cristo, hermanos. Y me dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube, las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este asunto es, hermanos, cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia, nos va a mandar traer a los 4 puntos cardinales. Y si fuere en la noche, hermanos, o en el día, las ropas caerán y nosotros nos vamos. Nos vamos, porque el Señor ya vino por su iglesia. Cuando el Señor se haga presente, dice aquí, hermanos, el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31, hermanos, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice la palabra de Dios. Aquí ya estamos hablando, hermanos, de la iglesia. La iglesia que se va con el Señor. Ahorita hay mucho problema, el asunto ese de viajar. Si queremos ir a Estados Unidos o si queremos ir a Israel. ¿Quién quiere ir a Israel, hermanos? Hay mucha guerra por allá. Pero bueno, necesitamos visa, pasaporte, y dinero para pagar el viaje. Aquí no será así, hermanos. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. Él viene. Él viene. Es la promesa. Cuando yo hablaba acerca de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, le dije, un día vendrá y va a levantar la iglesia. Los hermanos del tabernáculo es un pueblo bien instruido en la palabra de Dios. Porque no nos hemos andado por las ramas para decirles que en Cristo hay salvación. Y en serio les digo, me asombra que jóvenes se estén convirtiendo, porque en realidad el joven es más duro, pero hoy está pasando, hermanos. Por eso les digo que el Señor pronto vendrá y tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Y quiero llevarle a un pasaje o dos antes de entrar al problema. Dice, lo voy a llevar al versículo 33. Desde ahí, vamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice la palabra de Dios. Ahora, ahí le va una señal. A ver, hermanos, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Tremendo.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quizá ustedes se pregunten por qué después de los 60 años todavía sigo trabajando. Porque yo no voy a tener a mi esposa pan y agua. Y se lo dije. Yo voy hasta el final. Si ahí donde estoy ya no me dan trabajo, me darán trabajo. No sé dónde, pero me darán trabajo. Porque el Señor está conmigo. Nada más por eso, hermano. Él es el que abre todas las puertas. Miren, cuando nosotros llegamos hace 12 años allá, al municipio Libres, al tabernáculo, no se quería ni abrir las puertas de los hermanos, porque pues ya muchos ya llevaban carrera grande en el evangelismo, y allá pues según ellos pues ya estaban descansando, ¿verdad? Pero le dije a mi hermano Fabriciano, vamos a insistir, pero antes vamos a orar. Y oramos, y terminando de orar, que nos levantamos, que nos vamos a una casa. Ahí estaban los dos, y comenzamos a hablarle. Y el hermano Fabriciano comenzó primero, y después yo le secundaba. Cuando los hermanos abrieron sus puertas, la bendición de Dios comenzó a llegar y mandó las almas a aquel lugar. Pero primero oramos, hermanos. Ellos estaban orando cuando yo llegué, pues hermanos, no quieren venir. Y digo, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Nos pusimos a orar. Y también a llorar. También nos pusimos a llorar. Sí, hermanos. Porque Dios escucha al corazón quebrantado. Mire, todos somos pecadores, sin excepción. Pero si tu corazón está quebrantado, Dios lo va a escuchar. Porque así dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, ni siquiera estoy seguro. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y en la santidad. Yo habito con el que tiene espíritu humilde y un corazón quebrantado. Así, hermanos. Y créale a Dios. No le crea al hombre, créale a Dios, porque Él hará. Él lo hará, hermanos. Dice la Escritura eso, de esta manera. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Es una pregunta con signos de interrogación, hermanos. Es una pregunta, estimados hermanos. Una pregunta que nos lleva a reflexionar cuál es nuestra actitud delante de Dios. Dice la Escritura, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, debemos proveer. Hermanos, yo todavía le tengo a usted la oferta. A mi edad, todavía le tengo a usted la oferta. Si usted junta a sus vecinos en su casa y me llama, yo voy y le llevo el mensaje de la palabra de Dios. Sí, hermanos. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Es menester que nos pongamos a hacer las cosas en orden y decentemente delante de nuestro Dios, porque Él no tarda en venir. Estamos por concluir, hermanos, estamos por concluir esta enseñanza. ¿Cuándo volverá el Señor? Hermanos, cuando el mundo no lo esté esperando, en primer lugar. Va a ser repentino, hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos el pasaje? En San Mateo 24, 42 al 51 de la palabra de Dios. A ver, hermanos, a ver ahí. Ya concluimos, hermanos, ya concluimos. Ya nomás estamos dando la última muestra. Cuando el mundo no lo esté esperando, dice la palabra de Dios. Vamos a ver. San Mateo 24, 42 al 51. Todos, hermanos, todos juntos, fuertemente, que dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Y dice: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y al crujir de dientes. ¿Y qué va a decir el Señor, hermanos? Así los quería agarrar. Descuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque en San Mateo 24 nos está previniendo para que estemos listos, para que estemos prestos. Sí, hermanos, han pasado muchas cosas. Hemos sido afligidos, humillados, ofendidos. Pero el Señor Jesucristo pagó el precio principal, derramó su sangre. ¿Cuándo el Señor volverá? Estamos en ese asunto. Cuando las personas estén durmiendo. Ahí vamos a ver un capítulo de San Mateo 25, 5. A ver, hermanos. San Mateo 25, 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes eran, hermanos? Las 10 vírgenes. 5 eran sensatas, llevaban aceite y llevaban provisión de aceite, pero las otras 5, pues nomás tenían sus lámparas encendidas, pero se les acabó el aceite, dice. Y en la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. 13, nuevamente, hermanos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sí, hermanos, no sabemos ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Nos va a agarrar desaprevenidos. Había una frase que decía el hermano Elfego Ramírez, yo no sabía por qué la decía. A ver, ¿dónde están vuestros hijos? Y ustedes saben que el hermano es de mano dura. Cuando yo llegué aquí, que venía todo tembeleque, porque allá me aporrearon. Por ahí se sentaba mi hermano Josué. Mi hermano Josué tenía una espaldota así. Yo me escondía atrás de él. ¿Qué lo está diciendo por mí? No, hermanos, no. De Dios no te puedes esconder. No te puedes esconder. Levántate en el nombre de Cristo. Así. Levántate en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con las 10 vírgenes, hermanos? 5 estaban durmiendo y se les acabó el aceite. Ahora, el 3. Cuando el mundo esté soñando con la paz, a ver, 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. ¿Qué dice ahí, hermanos? A ver. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte, fuerte. Ahí está, hermano. Sí, porque les van a anunciar paz y seguridad. Bueno, eso lo venimos aquí viendo desde hace mucho tiempo. Y ahorita pues se están peleando por el poder. El PRI no se oye, pero el PAN sigue protestando. Morena sigue trabajando. Pues esto va a ser, como dijo mi mamá, un cuento de nunca acabar. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por nuestros gobernantes para que hagan un buen papel, hermanos. Porque la situación, ahorita no necesitamos ninguna pandemia, hermanos. Con la pura carestía tenemos. Yo el sábado le doy 1,000 pesos a doña Flora y el lunes ya no hay nada. Y ahora a conseguir, y yo allá donde trabajo, pues a veces me piden por ahí que le arregle ahí la tumba, pues dejo el trabajo y le voy a llevar. Y esa familia me da 50 pesos. Dije, ya saqué para la cebolla y el tomate. Sí, hermanos, de verdad les digo, pónganse bien listos, porque esta carestía es peor que una pandemia. Si nos descuidamos, un día comeremos y otro no. Por eso les digo, hermanos, prevénganse, hermanos, porque la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:3, paz y seguridad. Y de repente, hermanos, vendrá la violencia, dice la palabra de Dios. Voy a darle otro texto y léalo fuertemente. Cuando el mundo esté viviendo en los placeres. Ahí le va, hermano. Perdón. Lucas 21, 34 y 35. Léalo fuertemente, hermano. Ya me lo terminamos.
Ahí está, hermano. Ustedes se pueden dar cuenta que vuestros corazones no se llenen de glotonería. Ustedes, antes de que yo me enfermara, yo pesaba 107 kilos. Y les voy a decir un secreto, que ni en mi casa lo saben. En un panteón siempre hay para comer. Pues yo tuve que dejar de comer todo eso, porque todo eso me hacía mal. Ahora le digo a doña Flora, écheme frijoles con cebolla, por favor. Y en verdad me saben tan sabrosos, hermanos. Y es todo lo que puedo comer. Pero cantidad, ya se imaginarán ustedes. Toda mi vida he trabajado en panteones, desde que tenía 11 años. Pero bueno, hermanos, mirad que vuestros corazones no se llenen de glotonería. Hermanos, vivan la vida en Cristo. En verdad les digo, vivan la vida en Cristo, porque los días que vienen serán muy pesados. Ustedes vieron, hermanos, habrá movimientos que nunca jamás se vieron antes, ni lo habrá. Pues aquí está, hermanos, dice el 21 del 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice la palabra de Dios. A ver, vamos al último pasaje, hermanos, para concluir. Cuando los necios estén desprevenidos. Mateo 25, 12. ¿Quiénes son esos necios? A ver, hermanos, a ver. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver. ¿Quiénes son? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué le dice la mamá? ¿Qué le dice la mamá al hijo? No estés de necio, porque no te voy a dar permiso. No limpiaste tu cuarto y no tendiste tu cama. Esos son los necios, hermanos. Por eso el Señor les dijo, de cierto les digo, no os conozco. No tenían su lámpara encendida. Ese era el problema, hermanos. Ese era un problema que teníamos que vencer. El versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está nuestra reflexión, hermanos. No sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. ¿Sí? Esta enseñanza, hermanos, no sé cuántos de ustedes la escucharon, fue hace 40 años. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos prepare nuestro corazón, que nos brinde esa oportunidad de salir adelante. Miren, hermanos, no sé si estén acostumbrados, pero pídanle perdón. Yo le pido perdón, hermanos. Y yo tenía un dicho en algunos sermones que decía, mira, si tú te encierras en un cuarto donde estás tú solo, te va a dar vergüenza pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque vas a sentir que el diablo se está burlando de ti. Pero el diablo es un perdedor. Él es un perdedor. Hermano, tú en Cristo eres un ganador. Eres un ganador porque Dios está contigo. Y Dios te levantará. ¿Sí? Porque Él tiene poder para hacerlo, hermanos. Estimado Padre y Dios, grande es tu bondad y tu misericordia.